Imagina tener 16 años y cargar sobre tus hombros el futuro de un gigante del fútbol mundial. Esa es la historia de Endrick. Presión, fama, millones y expectativas, todo antes de ser mayor de edad. Endrick no nació en el centro del espectáculo, nació en la urgencia. En una familia humilde, donde el fútbol no era un sueño romántico, sino una posible salida. Su infancia no estuvo marcada por academias de élite ni comodidades, sino carencias, esfuerzo y una necesidad constante de demostrar que su talento podía convertirse en algo real. Su padre, consciente de lo que significaba tener un hijo con un don fuera de lo común, documentaba cada gol, cada jugada, cada partido, no como un recuerdo familiar, sino como una herramienta para abrirle puertas en un sistema que rara vez espera a los que vienen desde abajo. Desde muy pequeño, Endrick ya competía contra niños mayores que él, no por físico, sino por mentalidad. No jugaba para divertirse, jugaba para sobrevivir en el sistema. En las canchas de barrio, en torneos improvisados, en pruebas donde otros niños se quebraban por la presión, él aprendió algo clave: que el talento sin disciplina no sirve y que la disciplina sin hambre tampoco. Cada entrenamiento era una prueba, cada partido una audición. Cuando llega a las categorías formativas de Palmeiras, no entra como una promesa, entra como una anomalía. Sus números no eran normales, su impacto no era normal, su mentalidad no era normal. Pero el entorno profesional no es un cuento de hadas. Ahí no basta con ser bueno. Hay competencia, política, intereses, decisiones que no siempre se basan en talento. Endrick empezó a entender que el camino al profesionalismo no es una línea recta, es un laberinto. Y apenas estaba entrando en él. En Palmeiras, Endrick dejó de ser solo un niño talentoso y se convirtió en un proyecto, un activo, un nombre que empezaba a circular en oficinas, no solo en canchas. Sus actuaciones en inferiores rompían cualquier lógica: goles constantes, liderazgo natural, una personalidad competitiva impropia para su edad. Pero con eso llegó algo más peligroso: la expectativa. Ya no jugaba solo para crecer, jugaba para cumplir proyecciones, informes, promesas hechas por adultos que veían en él una inversión. Mientras otros jóvenes vivían procesos formativos normales, Endrick fue empujado a una madurez forzada. Entrevistas, cámaras, presión mediática, comparaciones con leyendas, etiquetas que pesan más que cualquier rival. El nuevo Pelé, el próximo Neymar, el futuro de Brasil. Cada apodo era una carga invisible. Porque cuando te convierten en símbolo antes de ser persona, cualquier error deja de ser aprendizaje y se transforma en sentencia. Aún así respondió en la cancha. Debutó, marcó goles, cargó partidos importantes y su nombre cruzó fronteras. Europa empezó a mirarlo no como promesa, sino como producto premium. El mercado lo convirtió en deseo, y el fútbol moderno hizo lo que mejor sabe hacer: acelerar procesos. El fichaje por el Real Madrid no fue solo un traspaso, fue una narrativa global, el niño prodigio que iba a conquistar el Bernabéu antes de los 20. Pero lo que casi nadie decía era lo más importante: Endrick todavía estaba formándose como persona, no como futbolista, y el salto que estaba por dar no era solo deportivo, era emocional, mental y humano. Porque llegar a Europa no es llegar al éxito, a veces es entrar en el escenario más cruel del fútbol moderno. El Real Madrid no es un club, es un filtro. No llega cualquiera y no se queda cualquiera. Endrick llegó con la etiqueta de fenómeno mundial, pero en Valdenemas nadie regala minutos por hype. Ahí compites contra estrellas consolidadas, contra jerarquías, contra estructuras pensadas para ganar hoy, no para formar mañana. El talento joven no es prioridad, el rendimiento inmediato sí. Sus primeros meses fueron silenciosos: entrenamientos, adaptación, idioma, ritmo, intensidad, exigencia táctica. Todo era más rápido, más físico, más mental. Endrick ya no era el niño que desbordaba por talento puro. Ahora tenía que entender espacios, sistemas, movimientos, roles específicos. El fútbol europeo no premia la improvisación, premia la lectura del juego. Y poco a poco algo empezó a cambiar. No por falta de calidad, sino por contexto. Minutos limitados, apariciones esporádicas, confianza intermitente. Cada error pesaba más que un acierto. Cada partido era una evaluación pública. La narrativa empezó a girar, del futuro Balón de Oro al proyecto que no termina de explotar. El problema no era su nivel, era el entorno. En un vestuario lleno de estrellas, Endrick dejó de ser prioridad y pasó a ser alternativa. Y en el fútbol moderno, ser alternativa es empezar a desaparecer del foco. Las portadas ya no hablaban de él.
Los análisis ya no lo tenían como protagonista. Su nombre seguía siendo famoso, pero su presencia era cada vez más invisible. Y así, sin escándalos, sin lesiones graves, sin polémicas, empezó el proceso más silencioso y más duro para cualquier joven talento, el borrado progresivo. No mediático, no oficial, no declarado, simplemente dejó de ser parte del plan principal. Y cuando eso pasa en un club como el Real Madrid, el mensaje es claro: o te reinventas o te pierdes. El problema no fue la salida del Real Madrid, fue la forma. Endrick no se fue como una estrella que cambia de proyecto, se fue como un nombre que dejó de ser central. Sin ruido, sin despedidas épicas, sin narrativa de héroe. Simplemente el sistema siguió funcionando sin él. Y eso, para un jugador formado bajo la idea de ser el elegido, es un golpe mucho más fuerte que una lesión o una mala temporada. En ese punto, su carrera entró en una zona peligrosa, la del jugador joven que ya fue promesa, pero todavía no es realidad. El fútbol está lleno de esos nombres, talentos que el mundo recuerda, pero que los clubes ya no esperan. Y Endrick estaba a un paso de entrar en esa categoría. El cambio de país, de liga y de cultura no fue un reinicio mágico, fue un proceso incómodo. Nuevos entrenadores, nuevos sistemas, nuevas exigencias. Pero por primera vez en años, Endrick volvió a tener algo que había perdido: anonimato. Ya no era portada, ya no era fenómeno global, ya no era el niño prodigio del marketing. Era solo un jugador más buscando un lugar. Ese contexto lo obligó a transformarse. Menos espectáculo, más eficiencia. Menos talento crudo, más inteligencia táctica. Menos promesa, más futbolista. Empezó a entender que su carrera no dependía de lo que fue, sino de lo que podía reconstruir. Mientras el mundo del fútbol ya no hablaba de él, Endrick empezó a hacer algo clave: trabajar en silencio, sin presión mediática, sin cámaras, sin expectativas externas. Por primera vez, su crecimiento no estaba condicionado por la narrativa, sino por el rendimiento real. Y sin que muchos lo notaran, su nombre volvió a aparecer, no en titulares virales, sino en informes técnicos, análisis internos, datos de rendimiento, porque el fútbol profesional no siempre grita cuando alguien vuelve. A veces simplemente empieza a tomar nota. La llegada a Lyon no fue un golpe mediático. No hubo campañas globales, no hubo presentación de superestrella, no hubo titulares internacionales. Fue, en apariencia, un fichaje más. Pero en realidad fue el primer movimiento estratégico real de la segunda etapa de su carrera. Lyon no buscaba un fenómeno viral, buscaba un jugador útil, un futbolista moldeable, un perfil que encajara en un sistema, no en una narrativa. Desde el inicio, el rol de Endrick fue distinto. Ya no era el niño protegido ni la joya intocable. Tenía que competir, ganarse minutos, adaptarse al ritmo físico de la liga, entender automatismos, presionar, defender, ocupar espacios. El fútbol francés no perdona la falta de intensidad. Y ahí, Endrick encontró algo que había perdido: continuidad. Partido a partido empezó a recuperar sensaciones, no desde el brillo, sino desde la constancia. Movimientos inteligentes, lectura de juego, desmarques, sacrificio defensivo, toma de decisiones más madura. Su fútbol dejó de ser impulsivo y se volvió estructurado. Empezó a jugar para el equipo, no para el highlight. Y entonces llegó el cambio clave: confianza. El vestuario empezó a verlo como solución, no como proyecto. El cuerpo técnico empezó a construir sistemas donde Endrick ya no era complemento, sino eje. Su rol creció, su responsabilidad también. Y con eso volvió lo inevitable: los goles, el protagonismo, la influencia real en los partidos. La narrativa empezó a cambiar otra vez, pero esta vez no desde el hype, sino desde el rendimiento. Ya no era la promesa perdida del Real Madrid. Ahora era la figura emergente del Lyon, un jugador que había caído y que estaba aprendiendo a levantarse desde abajo. Y lo más importante, ya no jugaba para cumplir expectativas ajenas, jugaba para sostener su propia carrera. Porque había entendido algo fundamental: el talento te lleva arriba, pero solo la identidad te mantiene ahí. Con el paso de los meses, Endrick dejó de ser una apuesta y se convirtió en una referencia. En Lyon ya no se hablaba de adaptación, se hablaba de impacto. Su presencia empezó a definir partidos, a condicionar defensas, a modificar planteamientos rivales. Ya no era el jugador joven que entraba a probar cosas, era el jugador que el equipo buscaba cuando el partido se complicaba. Su juego también cambió mentalmente. Antes jugaba con ansiedad, con la necesidad de demostrar.
Ahora jugaba con calma, con lectura, con pausa. Entendió cuándo acelerar y cuándo temporizar, cuándo atacar el espacio y cuándo arrastrar marcas, cuándo finalizar y cuándo asistir. Ese crecimiento no vino del talento, vino de la experiencia del golpe, de haber estado arriba, de haber sido borrado, de haber perdido foco, de haberse reconstruido. La grada empezó a identificarlo, los compañeros empezaron a respetarlo, la prensa local empezó a hablar de liderazgo, no por carisma mediático, sino por comportamiento competitivo, por presencia en los momentos difíciles, por personalidad en los partidos grandes. Y entonces apareció algo que parecía imposible años atrás: estabilidad. Una palabra rara en carreras construidas sobre hype. Hendrik ya no vivía de picos de rendimiento, vivía de regularidad. Ya no era noticia por lo que prometía, sino por lo que producía. El niño prodigio ya no existía. El proyecto global ya no importaba. El fenómeno mediático había quedado atrás. En su lugar, había nacido un futbolista profesional completo, con errores, con límites, con virtudes reales, pero con identidad. Porque el verdadero éxito de Hendrik no fue volver a brillar, fue volver a existir dentro del sistema del fútbol profesional. No como promesa, no como símbolo, no como marketing, sino como jugador. La historia de Hendrik ya no se mide en fichajes ni en titulares, se mide en respeto futbolístico. En Lyon dejó de ser el que venía del Real Madrid para convertirse en el que marca la diferencia. Su nombre ya no estaba ligado al pasado, sino al presente, a partidos ganados, a puntos sumados, a liderazgos silenciosos dentro del campo. Lo más importante fue el cambio interno. Hendrik entendió que no todos los caminos al éxito son rectos y que algunas carreras necesitan caer para poder construirse de verdad. Ya no jugaba con miedo a desaparecer ni con obsesión por demostrar. Jugaba con identidad, con pertenencia, con convicción. Su historia dejó de ser la del niño fenómeno y pasó a ser la del futbolista resiliente, el que supo adaptarse, el que entendió el sistema, el que transformó la frustración en aprendizaje, el que pasó del foco global al trabajo silencioso y del silencio al protagonismo real. Porque hay dos tipos de estrellas en el fútbol: las que nacen del hype y las que se construyen desde el fracaso. Hendrik pertenece al segundo grupo. Ya no es promesa, ya no es proyecto, ya no es marketing, es presente, es impacto, es realidad. Y esa versión de Hendrik, la que se forjó lejos de los reflectores, puede ser mucho más peligrosa que la que el mundo conoció siendo niño. La historia de Hendrik no es la del niño prodigio que lo tuvo todo fácil. Es la de un futbolista que entendió que el talento no garantiza permanencia, que el nombre no asegura lugar y que la fama no construye carreras. Cayó del foco, perdió protagonismo, fue borrado del sistema más exigente del mundo y tuvo que empezar de nuevo sin privilegios, sin narrativa y sin protección. Pero ahí, en ese vacío, se reconstruyó. Aprendió a competir de verdad, a adaptarse, a sostenerse, a crecer sin ruido, a convertirse en futbolista antes que en estrella. Hoy, Hendrik no representa una promesa futura, representa una lección. Que no todos los caminos al éxito son ascendentes, que algunas leyendas nacen del fracaso y que a veces perderlo todo es la única forma de encontrarte de verdad. Porque el verdadero Hendrik no es el niño que el mundo compró, es el jugador que el sistema ya no puede ignorar.